Hola a todos y todas, mi nombre es Benjamín Navarrete Francisco, soy especialista en patología de obras de construcción, en lo específico estructuras de hormigón armado. También soy especialista en análisis y comportamiento estructural. En esta lección veremos el dimensionamiento y/o verificación de elementos estructurales de madera solicitados a flexión simple y esfuerzo de corte. También veremos el cálculo de deformaciones. Veremos la metodología y exigencias de la norma NSH 1198 de diseño estructural en madera. Comencemos con flexión simple. ¿Qué es lo que se debe cumplir durante la verificación o el dimensionamiento? Bueno, método clásico, la tensión es admisible, la tensión de trabajo partido por la tensión de diseño debe ser menor o igual que 1. En este caso, la tensión de diseño es la resistencia al material de la madera a flexión simple minorada por un factor de seguridad. Con eso conseguimos lo que se conoce como tensión admisible a flexión simple. Y esa tensión admisible, a su vez, corregida por una serie de factores de modificación de respuesta que hemos llamado factores K. Por otra parte, la tensión de trabajo corresponde aplicar la fórmula de Navier para calcularla y así poder calcular este cociente y ver si la pieza verifica o no. La tensión de Navier, ¿qué nos dice? El momento flector crítico, el momento máximo que se produce en el elemento estructural que yo estoy verificando o dimensionamiento, por ejemplo, centro de vano, QL cuadrado partido por 8. V es la distancia desde el centro de gravedad de la pieza a la fibra extrema, en este caso, donde yo estoy calculando, ya sea la máxima compresión o bien la máxima tracción, que se produce según el diagrama de tensiones normales de la sección debido al momento flector. Ya vamos a explicar. En general, V en piezas homogéneas y de sección homogénea, material y sección homogéneos, el V es H medios, es la mitad de la altura, piezas rectangulares, ¿no? Y la inercia respecto al centro de gravedad, que es en general, si la sección es rectangular, BH cubo partido por 12. De esa manera calculamos la tensión de trabajo y la comparamos con la tensión de diseño, y vemos si la pieza verifica o no. Veamos ahora las denominaciones o designaciones que hace la norma 1198. Fíjense bien, la tensión de trabajo, F minúscula, tal como lo vimos en el curso de compresión y tracción axial, corresponde a la tensión de trabajo, ¿no? Y F flexión, por lo tanto F sub F es la tensión de trabajo a flexión, que es M por V dividido por la inercia, pero si definimos W igual inercia partido por V, que es el módulo resistente, la ecuación queda o se puede presentar de esta forma: M dividido por el módulo resistente. Momento crítico que actúa en la viga y el módulo resistente de la pieza, que repito es la inercia, BH cubo partido por 12 dividido por H medios. Eso te da el módulo resistente, que es BH cuadrado 6, BH cuadrado partido por 6, en el caso de secciones rectangulares. Vamos ahora a la tensión de diseño para compararla con la tensión de trabajo. Aquí hay dos tensiones que hay que calcular: la que se produce en el canto traccionado y la que se produce en el canto comprimido, ¿ya? Y de alguna manera hay que quedarse con la tensión de diseño que resulte menor de las dos, y esa es la que finalmente vamos a comparar con la tensión de trabajo. La tensión de diseño a tracción paralela es la tensión admisible a flexión, ver curso comportamiento estructural de la madera, por K sub H, por K sub D, que son factores comunes independientes del tipo de solicitación, que también lo puedes ver en el curso de comportamiento estructural de la madera. Y aquí aparecen dos factores de modificación de respuesta que son propios de la solicitación: K sub C y K sub HF. K sub C es un factor que tiene que ver con el trabajo conjunto, entendiendo que cuando nosotros dimensionamos una pieza sometida a flexión, la aislamos, calculamos ancho tributario y en un momento dado nos olvidamos que la viga pertenece a un sistema estructural y la calculamos con una viga independiente. Pero esa viga, como pertenece a un sistema estructural, ¿ya? El sistema estructural tiene una cierta capacidad de redistribución que
¿Qué significa eso? Que si esta viga empieza a tener algún problema desde el punto de vista resistente, las vigas que están a sus costados podrían colaborar en resistir aquella carga que esta viga está dejando de tomar. ¿Ya? Entonces hay un concepto ahí re interesante que tiene que ver con redistribución de tensiones, que en el caso de madera, lógicamente se tiene en cuenta. Ahora, este valor es 1,15, fijo, es un 15% que se aumenta la tensión de diseño. Pero ¿cuándo aplica? Cuando tengo 3 elementos o más, porque si tengo 2 elementos, la capacidad de distribución ya tiende a 0. Que sean paralelos, que no estén a una distancia mayor a 61 centímetros uno de otro, y que estén todos perfectamente conectados. De no cumplirse alguna de estas condiciones, caso C es 1. Ahora, el segundo factor que aparecía en la fórmula era K sub HF, ¿ya? Que es el factor de corrección por altura, que si ustedes vieron en el curso, la lección mejor dicho, relacionada con compresión y tracción en madera, ahí ya se explicaba K sub HF, que lo que busca es tener en cuenta la mayor o menor posibilidad de encontrar un mayor o menor número de efectos según sea el volumen, según sea la altura de la pieza de madera. ¿Ya? Y este caso HF se calcula para las especies en general como 50 partido por h elevado a 1 partido por 9 y si es pino radiata 90 partido por h elevado a 1 quinto. Si estamos hablando de una especie en general y la dimensión es 50 o menos, el caso HF es 1. Lo mismo para el pino radiata. Si la dimensión, ¿no es cierto?, es menor a 90, 90 o menor a 90, el caso HF es 1. ¿Ya? Aplica siempre y cuando sea mayor a 50 o mayor a 90 milímetros respectivamente, ¿no? Aquí hay algunos cálculos, algunos ejemplos. Fíjense bien si la altura es 100, si es 200, 300, para que ustedes vean el resultado que arroja, ¿no? Para que ustedes tengan una idea de cuánto se castiga la resistencia en la madera por altura. Vamos ahora al canto comprimido, ¿no? Lo que estábamos viendo recién en el canto traccionado, ¿no?, de la pieza. Ahora vamos a ver el canto comprimido. Entonces fíjense bien, tensión admisible es el mismo valor, caso H el mismo, caso D el mismo y caso C el mismo. Aquí desaparece caso HF y aparece caso lambda V, es decir, el riesgo de que la pieza sometida a flexión pueda experimentar pandeo lateral torsional, que se conoce en el caso de la madera como volcamiento. ¿Ya? Ahora, en general, caso lambda V es 1 en la mayoría de los casos, porque fíjense bien, hay una razón máxima permitida, altura, ancho de la pieza, de la sección, que fíjense bien, que no se produce, si se cumple con estos límites, no se produce pandeo lateral torsional, no se produce volcamiento. Por ejemplo, si yo tengo una pieza de madera que no tiene ningún tipo de apoyo lateral, es una pieza de madera que yo puse y la puse entre dos elementos y no la conecté, no le hice nada, bueno, la razón máxima permitida para que no se produzca volcamiento es 2. Si la pieza ya está conectada con algún sistema, ¿no?, con escuadras, con clavos lanceros, etc., es decir, tiene restringido el giro en los apoyos, que es lo común y esperable en una estructura de madera, ya la razón permitida es 4. ¿Se fijan? Y después 5 llega hasta 7. Ahí ustedes pueden leer las condiciones. Entonces es muy poco probable que la relación H partido por B sea mayor que alguno de estos límites. Por lo tanto, en general, caso lambda V es igual a 1. Es cierto, se cumple, ¿no?, pero siempre tienes que verificarlo. O sea, ese cálculo lo tienes que hacer para quedarte tranquilo. ¿Ya? Ahora, raro, pero podría ocurrir. Si no se cumple, tienes que recurrir a las fórmulas que aparecen en la norma 1198 que te permiten calcular caso lambda V para el caso en que no cumple con esta razón máxima permitida. Yo ni siquiera presento la fórmula porque, repito, es rarísimo que eso ocurra. Ahora bien, si ustedes se fijan, voy a retroceder a la fórmula de compresión, canto comprimido. Este valor tiende en general a ser 1. ¿Ya? El resto tiene un valor determinado. Voy a ir ahora a la fórmula de tracción, del canto traccionado, ¿no? Fíjense bien, estos 4 parámetros son el mismo para la misma fórmula. Y aquí aparece caso HF en vez de caso lambda V. Fíjense bien, en el caso de compresión, el caso lambda V es 1.
¿qué podría ocurrir? Que este valor no sea 1, o sea menor que 1. Entonces, si ustedes se fijan, en general debería controlar, es decir, controlar el dimensionamiento, la verificación de una pieza sometida a fricción, la resistencia del canto traccionado. Porque a lo más va a ser igual a 1 cuando este valor sea igual a la resistencia a compresión, cuando K sub HF sea igual a 1, o bien va a ser menor cuando este valor sea menor que 1. Por lo tanto, en general aquí la recomendación es que se debe verificar solamente el canto traccionado, considerando que la posibilidad de que exista volcamiento en la pieza de madera es muy baja, ¿ya? Esto es un tips, digamos, para que ustedes lo tengan presente para ahorrar un poco en cuanto a pasos, ¿no?, de verificación en los cálculos, ¿no? Uno calcula la resistencia, la tensión de diseño del canto traccionado y ese valor lo compara directamente con la tensión de trabajo de la pieza. Veamos ahora los esfuerzos de corte. Lo mismo, método clásico, tensión de trabajo partido por tensión de diseño. En este caso, la tensión de diseño es la resistencia al material a corte, minorada por factores de seguridad asociados a ese tipo de esfuerzo y corregido por factores K de modificación de respuesta. La tensión de trabajo se calcula con la fórmula de Jurafsky. Fíjense bien, está la fórmula general. El cortante máximo que se produce en la viga, hay que determinarlo, ¿no? Hay que construir el diagrama de esfuerzo de corte. El momento estático de la sección, referido en este caso al centro de gravedad, ya sea el momento estático del borde comprimido o bien del borde traccionado. La inercia y el ancho de la sección. Eso te da el tau, ¿no?, la tensión tangencial máxima a nivel de la fibra neutra, que es donde se produce la tensión tangencial máxima. Ahora bien, esta fórmula particularizada a secciones rectangulares, que es el caso de madera, queda como sigue. 1.5 por el cortante dividido por las dimensiones de la sección B por H. ¿Ya? Así se calcula la tensión de trabajo, tensión tangencial máxima a nivel de la fibra neutra, que es la que nosotros vamos a comparar finalmente con la tensión de diseño. Acá está, como lo presenta la norma, la denominación, la designación, la nomenclatura que usa la norma. Fíjense bien, 1,5 por el cortante, aquí le llaman Q, yo le llamé V, dividido por B por H. Este 10 elevado a menos 3 ya lo tenemos clarísimo, depende de la unidad. Recuerden, si nosotros trabajamos en kilogramos fuerza, el cortante, el B y el H en centímetros, nos da directamente la tensión de trabajo en kilos partido por centímetro cuadrado. Y fíjense bien, la tensión de trabajo a corte es F sub CZ, ¿ya? Corte cisalle, ¿ya? Es como la designación que tiene. Veamos ahora la fórmula para calcular la tensión de diseño. La tensión admisible, ver curso de comportamiento estructural de la madera, por K sub H por K sub D, que también está explicado en ese curso. Y aquí aparece un factor de corrección propio de la solicitación de esfuerzo de corte, que es K sub R. K sub R aplica cuando hay rebaje, es decir, cuando yo a la pieza le corto un trozo, ya al momento de conectarla con otra, ¿no? Eso me permite no tener una altura, muchas piezas que me consumen mucha altura, ¿no? Y eso se pierde finalmente, esa altura se pierde como altura útil, por ejemplo, si estoy construyendo una casa de 2 pisos, ¿no? Entonces, en general, lo que se hace es hacer rebaje, ¿no? Si tú quieres mantener como la misma posición, ¿no? Una viga, la principal y la secundaria podrían empalmar a la misma altura si tú le haces rebaje a ambas piezas, ¿ya? Ahora, si no hay rebaje, K sub R es 1, ¿ya? Acá está. El rebaje puede ser recto inferior, puede ser recto superior, puede ser inclinado, etc. Otras situaciones están presentes en la norma 1198. Yo me voy a referir solamente a estos dos: rebaje recto, inferior y superior. Aquí están las notaciones. Fíjense bien, H es la altura de la pieza, H sub R es la altura del rebaje, a este valor le llaman A y a esta distancia le llaman E. Lo mismo acá, se fijan, H sub R, ahí está el E, ahí está el A y ahí está el H. Entonces, en el caso de rebaje inferior, se calcula el K sub R como H sub R partido por H. Es decir, H sub R partido por H, y eso al cuadrado te da el valor de K sub R. Y ojo, la condición que se debe cumplir siempre es que A tiene que ser menor o igual a 0,5 de H. O sea,
no puedo sacarle un trozo a la pieza más allá del 50% de la altura de la pieza, lo que es de toda lógica, ¿no? ¿Ya? Por lo tanto, esa condición se debe cumplir tanto para el rebaje inferior, fíjense bien, como para el rebaje superior. Ahora, en el caso del rebaje superior, aquí hay una condición previa que nos dio acá, ¿no? Es preguntarse, E es menor o igual que H sub R. Fíjense bien, E es menor o igual que H sub R. Aplica esta fórmula. Si es mayor, aplica esta otra. A, esta es la dimensión, E, lo hemos calculado, H y H sub R. Con eso se calcula K sub R si se cumple esta condición, o bien con esta otra fórmula se calcula K sub R si se cumple con esta otra condición. Y repito, nunca el trozo que yo le corto a la pieza puede ser mayor al 50% de la altura de la pieza. Así calculo la tensión de diseño a corte, a cisalle, y la comparo con la tensión de trabajo, con la fórmula de Jurafsky, y veo si el cociente es menor o igual que 1, para ver si la pieza verifica o no a esfuerzos de corte. Finalmente veamos el caso de deformaciones, el cálculo de flecha, fundamentalmente vigas simplemente apoyadas en el punto central para ver cuánto baja. Eso tiene relevancia desde el punto de vista funcional, tiene mucha relevancia si le vas a colocar algún tipo de cielo por debajo, ¿no? Que si un cielo muy rígido y la madera se deforma mucho, podría agrietarse ese cielo falso, ¿no? Que yo voy a colocar ahí abajo esas placas de yeso cartón, por ejemplo, ¿ya? Entonces es muy importante determinar las flechas y cumplir con ciertos límites, ¿no? ¿Cómo se calcula la flecha? La deformación, bueno, la deformación total es una flecha elástica instantánea que se produce producto de las cargas más una flecha diferida, ¿no? La madera sufre el fenómeno de fluencia. ¿Qué significa eso? Que se deforma con el tiempo bajo carga sostenida, al igual que el hormigón. El acero no, pero la madera sufre fluencia y la fluencia es significativa, ¿no? Entonces, si yo dejo la madera cargada con el tiempo, peso propio, ¿no? Se va a seguir deformando lentamente, ¿ya? Entonces, lo que hay que hacer generalmente es calcular la flecha total, es decir, considerando la flecha diferida esperable, ¿no? Por lo tanto, va a tenerla en cuenta, ¿no? Entonces, flecha elástica más flecha diferida. Ahora, ¿cómo se calcula la flecha elástica? Con esta fórmula, un coeficiente de deformación elástica, el momento solicitante donde yo quiero calcular la deformación, por ejemplo, centro de vano, la luz, el cuadrado, ¿no? La luz de la viga, el módulo de elasticidad del material, pero fíjense bien, el módulo de elasticidad característico, que es el módulo de elasticidad de flexión, multiplicado por 0,6. El módulo de elasticidad de flexión, ¿de dónde lo saco? Bueno, curso de comportamiento estructural de la madera, y se ve cómo se obtiene el módulo de elasticidad. Hay unas tablas, ¿no? Dependiendo de la especie, el grado estructural, la humedad, tú determinas finalmente el módulo de elasticidad, que en este caso lo tienes que multiplicar por 0,6 porque la fórmula te pide el característico, ¿no? Y la inercia de la sección, ¿ya? Y con esa fórmula tú calculas lo que sería la flecha elástica instantánea. Ahora, algunas consideraciones generales. SUF, en la fórmula que yo te acabo de mostrar, el 0,6, ¿no? Es para todas las especies madereras. Ahora, si estoy usando pino radiata, además de multiplicar por 0,6, lo que tengo que hacer es corregir por altura, ¿ya? Fíjense bien, H partido por 180 elevado a un cuarto. Y ese valor siempre tiene que ser menor o igual que 1. Es decir, lo que va a hacer es castigar, ¿no? Si este factor da mayor que 1, lógicamente no aplica K sub HF, ¿ya? Eso es un caso particular para pino radiata. Ahora, ¿qué nos falta calcular? Bueno, la flecha diferida, pero ojo, la flecha diferida solamente se calcula siempre y cuando el peso propio que está actuando en la pieza sea mayor o igual que el 50% de la carga total que está actuando, es decir, peso propio más sobrecargas de uso. Es decir, solamente flecha diferida se calcula cuando el peso propio es muy significativo respecto a las cargas totales que actúan en el sistema estructural. Si se cumple que el peso propio es muy grande, aplica el cálculo. Entonces se calcula este CRIP, este factor ρ, que es 1 partido por K sub delta menos 1. Bueno, uno queda igual, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que es K sub delta, ¿no? K sub delta es en función de la humedad. Si la humedad de equilibrio es menor al 15, K sub delta se calcula con esta fórmula.
estrés medio menos el peso propio dividido por la carga total, que es peso propio más sobrecarga. Y si la humedad es mayor o igual al 15%, la de equilibrio, se calcula con 5 tercios menos 4 tercios G partido por. Con estos valores casus delta puedo calcular ρ, y con ρ puedo calcular la flecha diferida finalmente, ¿no? ¿Se fijan? Yo ya calculé la flecha elástica instantánea, G lo conozco, Q lo conozco, ahora calculé ρ, que es el creep, ¿no? Y con eso calculo finalmente la flecha total, pero repito, siempre y cuando la carga de peso propio sea una carga significativa. De lo contrario, solamente se considera para los cálculos la flecha elástica instantánea. Veamos algunos límites. Fíjense bien, acá tenemos si se considera solamente la sobrecarga o bien el peso propio más la sobrecarga. Hay dos condiciones aquí que hay que cumplir, ¿no? Entonces fíjense bien, vigas de techo con cielos enyesados o similares, L partido por 360 en las flechas visibles, ¿ya? O bien, si considero el peso propio más la sobrecarga, sería L partido por 300. Cielos, vigas sin cielo enyesados similares, L partido por 300. Es decir, se admite una flecha, un descenso mayor, ¿no? Y aquí tenemos otros tipos de construcción. ¿Ya? Estas tablas existen en la literatura y te permiten de alguna manera tener una idea de cuáles son los límites de deformación que puede experimentar un evento estructural, ya sea generalmente tiene que ver con funcionalidad, ¿no? Con cumplir un tema de que los elementos de revestimiento secundarios, ¿no? De terminaciones no vayan a experimentar algún tipo de daño, ¿ya? O temas dependientes en cubiertas, ¿no? También, ¿no? Para garantizar el escurrimiento de agua, por ejemplo, ¿ya? O sea, en general, el tema de las deformaciones en madera tiene que ver más que nada con temas funcionales. Aquí están los coeficientes alfa, ¿no? Miramos la fórmula y aparecía un coeficiente de formación elástica, ¿no? Alfa. Bueno, ese coeficiente de formación elástica, que es lo que faltaba para poder finalmente determinar la flecha elástica instantánea y luego la diferida si corresponde, este coeficiente alfa de formación elástica, ¿no? Depende del tipo de viga, del tipo de vínculo que tiene la viga y del tipo de carga que tiene la viga. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una viga simplemente apoyada, con carga uniformemente repartida, el valor de alfa es 5 partido por 48. Pero si yo tengo una viga también simplemente apoyada, es igual que la anterior, pero ahora con una carga puntual en el centro, el valor de alfa es 1 partido por 12. Fíjense bien, si tengo una viga simplemente apoyada, con 3 cargas puntuales equidistantes, ¿no? 1 partido por 10. Si tengo una viga bien potrada, con una carga puntual en el centro, 1 partido por 24. Si tengo una viga empotrada, simplemente apoyada con una carga puntual en el centro, 1 partido por 20. Si tengo una viga en voladizo, 1 partido por 4, carga uniformemente repartida, carga puntual, 1 partido por 3. Entonces estos son algunos valores de referencia, no están contenidos lógicamente todos en lo que acabo de mostrar, pero sí los más comunes, ¿ya? Y de estas gráficas te permiten determinar el valor de alfa, que finalmente es el que vas a aplicar en la fórmula para determinar la flecha elástica instantánea y la flecha diferida si corresponde. Realicemos una síntesis. En esta lección has aprendido la metodología de cálculo que aplica en el dimensionamiento de elementos estructurales de madera cerrada, solicitados a flexión simple y esfuerzo de corte. Además has aprendido la metodología de cálculo de las deformaciones o descensos debido a la flexión. Corresponde ahora que ejercites estos contenidos a través de los ejemplos de dimensionamiento que están disponibles en la página bnacademia.com. Es importante mencionar que los contenidos de este video tienen como objetivo complementar la formación universitaria, especialmente de estudiantes de las carreras de arquitectura y construcción. En ningún caso buscan reemplazar o sustituir la formación recibida en su carrera y menos habilitarlos para el desempeño profesional. Muchísimas gracias.